saludarlos. En esta oportunidad quien les habla es la licenciada Rocío Malaver Ortiz, tecnólogo médico del área de terapia física y rehabilitación de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo de IGRESA. Bien, para empezar vamos a hablar un poquito de lo que son las bases legales, ¿no? Tenemos como primera ley la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que tiene como finalidad promover una cultura de promoción y prevención de los riesgos laborales de nuestro país. Asimismo, el Decreto Supremo número 005-2012 con su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien. Por otro lado, tenemos la Resolución Ministerial 375-2008, la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos, juntos con su reporte técnico, la ISO TR 12295, con la actualización al 2021, en este caso, del procedimiento de la evaluación de riesgos ergonómicos. Entonces, teniendo en cuenta un poquito ya lo que son las leyes, vamos a abarcar un poco sobre los peligros y riesgos ergonómicos. Bien. Existen una serie de riesgos laborales específicos que pueden traer como consecuencias las enfermedades o dolencias, ¿no? De las cuales pueden ser evitadas, ¿no? Con una formación adecuada y con la utilización de los equipos de protección necesarios. Bien, dentro de nuestras actividades nosotros realizamos un tipo de esfuerzo constante todos los días, ¿no? Dichas actividades todos los días también son repetitivas, algunos días pueden cambiar, algunos días no, pero generalmente las actividades van siendo constantes, ¿no? Entonces, para la realización de dichas actividades, nosotros optamos por diferentes posturas, ¿no? Estar sentados, de pie, ¿no? En constante movimiento, son posturas en las que vamos adoptando y muchas veces son inadecuadas, ¿no? Al finalizar nuestro turno nosotros nos vamos a descansar, pero muchas veces no descansamos adecuadamente. Bien, tenemos diferentes actividades en casa, atender a los hijos, etc. Entonces a veces la suma de todas estas cositas hacen de que todo sea un ciclo vicioso y como consecuencia pueden traer algún tipo de lesión musculoesquelética. Dentro de nuestros objetivos tenemos, en este caso, identificar los factores de riesgos laborales que inciden sobre la seguridad y la salud en el trabajador, ¿no? Así prevenir que estos generen algún tipo de lesión. Bien, asimismo tenemos que aprender a conocer las causas de dichos factores, ¿no? Que nos están ocasionando este tipo de molestia. Dar las pautas que garanticen una mejor adaptación en el trabajo, ¿no? Generar la conciencia en el trabajador sobre la importancia y el cuidado, en este caso, de nuestra salud. Muy bien, para entender un poquito sobre los riesgos que estamos expuestos, es necesario conocer un poquito de la rama o del área, en este caso de ergonomía, que no se suele escuchar mucho. Bien, ¿qué es la ergonomía? Es la que diseña el trabajo para ajustarse al trabajador. Ajusta las herramientas, ¿no? Nuestros equipos de trabajo al trabajador. Bien, ajusta el lugar del trabajo a la necesidad del trabajador, ¿no? Como lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, las máquinas, ¿no? Por ejemplo, es una forma de que, en este caso, es una herramienta de trabajo que son diseñadas para adaptarse, en este caso, al trabajador y poder realizar dichas actividades, ¿no? Entonces, trabajos de pie, ¿no? Ya hay mesas regulables, por ejemplo, en altura, ¿no? Y que pueden ser con beneficio para que el trabajador tenga menos predisposición a algún tipo de lesión. Bien. Los objetivos, en este caso de la ergonomía, pues son reconocer que los factores de riesgos disergonómicos son un importante problema en el ámbito de la salud ocupacional. Bien, reducir la incidencia y la severidad de las lesiones musculoesqueléticas. No es lo mismo de que yo tengo una inflamación y eso con el tiempo se va volviendo más crónico, ¿no? Hasta el punto de alterar la funcionalidad del cuerpo. Bien, disminuir costos por incapacidad de los trabajadores, mejorar la calidad de vida también del trabajador, disminuir el absentismo laboral, ¿no? Muchas veces cuando ya hay algún tipo de lesión, el dolor fuerte, constantes
a veces visitas al médico, a veces ya la misma patología se vuelve un poquito más crónica, ¿no? Entonces el trabajador ya no se siente también al 100% para poder trabajar, ¿no? Involucrar a los trabajadores como participantes activos sobre la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, para entender un poquito los riesgos a los que estamos expuestos, necesitamos saber los peligros que hay dentro de nuestro puesto de trabajo en cuanto a lo que son el área de ergonomía. Bien, ¿qué es un peligro ergonómico? Básicamente, pues es la probabilidad de que el trabajador dentro de su puesto de trabajo tenga un contratiempo, ¿no? De que se presente algún tipo de contratiempo de alguna molestia, alguna lesión que pueda contraer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué peligros encontramos dentro de nuestro puesto de trabajo? Tenemos la manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Bien, entonces cada uno de ellos lo vamos a ir desglosando un poquito para que lo puedan entender. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad, en este caso, de que el peligro se haga presente, bien, dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no? De contraer esa ya dicha lesión musculoesquelética. Bien, entonces un riesgo es la exposición a estos peligros, que son posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Ahora lo vamos a enfocar un poquito dentro de lo que son los trabajos operativos. Bien, entonces tenemos las posturas forzadas, que son aquellas posiciones en las que implican que una zona de nuestro cuerpo o varias salgan de una zona de confort y entren a una zona de tensión, ¿no? A una zona de fatiga, provocando así en corto o largo plazo algún tipo de lesión musculoesquelética. Bien, en cuanto a la manipulación manual de cargas, generalmente, o bueno, según la descripción, es la acción de levantar, soportar y transportar algún tipo de peso, ya sea con las manos o con la ayuda de algún tipo de una máquina. Bien, entonces, es la acción de levantar, soportar, transportar una carga. ¿Qué es una carga? Es un objeto que, según la norma de ergonomía, para ser considerado manipulación de cargas, es a partir de los 3 kilos. Bien, si hay pesos de 3 kilos, y dirán, pero puede que no me lesione. Si es una vez en el turno no habría problema, pero hay que tener en cuenta el número de repeticiones y el turno y cuántas veces yo realizo dicha actividad con ese peso en mi turno. Bien, ¿qué factores tenemos en cuanto a la manipulación manual de cargas? Ver si el peso es excesivo, ¿no? Las características de la carga, si es un balde, es una caja, es una bolsa de basura, cuánto pesa, etc. Las exigencias de la actividad, es decir, el ritmo, ¿no? La duración que tengo que cumplir hasta tal hora, tengo que haber cumplido tal meta, etc. Qué movimientos y posturas yo realizo en esa actividad. Las características del trabajador, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, hay personal entrenado, hay personal que no es entrenado, etc. Los movimientos repetitivos, como su propio nombre lo dice, son movimientos continuos y mantenidos durante un tiempo, bien, durante el turno, el número de repeticiones, todas esas cositas se van a considerar para que la actividad sea repetitiva. Bien, son ciclos constantes, ¿no? Idénticos. Entonces, en cuanto a la anatomía, generalmente en las actividades ya sea administrativas, asistenciales, operativas, generalmente es la columna, que es nuestro eje. Bien, entonces cuando nos agachamos, agarramos, en este caso, si llevamos un balde de agua, generalmente lo que hacemos es llevarlo con la mano predominante, ¿no? En este caso si somos zurdos o diestros, ¿no? Entonces, si yo sé, o el trabajador es zurdo, va a tender a llevar ese balde de agua con la derecha, y si lo sumamos durante todo el turno, todos los días, cuánto tiempo ha trabajado en esa misma actividad, ya esa columna tiende a ser una pequeña desviación. Bien, cuando nosotros nos flexionamos, ¿no? O sea, nos vamos hacia adelante, tenemos una estructura acá dentro entre vértebra y vértebra, ¿no? Esta es nuestra vértebra, siguiente vértebra, y al medio tenemos un núcleo importante que sirve de amortiguación de nuestro peso. Bien, entonces, si también tenemos
un disco intervertebral, ¿no? Que sirve de amortiguación también, de soporte de nuestro peso. Y cuando nosotros movemos hacia adelante, el disco se va hacia atrás y el núcleo también. Nos movemos hacia atrás, se va hacia adelante. Nos movemos hacia el lado derecho, se va al lado contrario, y así. Esa es la mecánica normal. Pero cuando nosotros realizamos actividades inadecuadas o posturas inadecuadas o mantenidas, y estamos todo el tiempo, por ejemplo, hacia adelante, el disco todo el tiempo se va hacia atrás hasta el punto de romper los discos intervertebrales. ¿Y qué pasa cuando hay una rotura de disco o el anillo fibroso? Pues hernias discales, ¿no? O en el peor de los casos, se rompe todo el disco que protege al núcleo, y lo que hace es el núcleo salir. Y ahí es una hernia del núcleo pulposo más complicada, que generalmente van a cirugía. Bien, entonces, vamos desde lo más leve, que es una simple contractura por malas posturas, una simple inflamación de los músculos que están alrededor de las vértebras, hasta lo más complicado, que es una hernia. ¿Por qué? Porque no sabemos corregir dichas posturas, no sabemos ver cuáles son las técnicas adecuadas al momento de realizar un levantamiento de un objeto pesado. Si nosotros podemos corregir, vamos a evitar este tipo de patologías. ¿Qué consecuencias tenemos a nivel de cervical, miembros superiores? Tenemos a nivel de cuello, pues cervicalgias, tortícolis, ¿no? Y en realidad en todas las patologías ya que se les va a mencionar, el principal síntoma va a ser dolor. El paciente o el trabajador siempre viene por dolor. Si no es dolor, generalmente no viene, ¿no? Entonces, en el hombro vamos a tener hombro doloroso, tendinitis. Las tendinitis van a estar presentes a nivel de hombro, brazo, piernas, etc. Codos, los epicondilitis, ¿no? Que generalmente son la inflamación de los músculos del codo, ¿no? Y va a haber dolor e inflamación en los casos más complicados ya, la alteración de la funcionalidad de dicha zona. Bien. Asimismo tenemos la sinovitis de Carvain, ¿no? O el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Que son el atrapamiento básicamente de los nervios a nivel de la muñeca, ¿no? Con movimientos repetitivos, o el síndrome de túnel de Carvain cuando es el atrapamiento del nervio pulgar, del dedo pulgar, ¿no? Generalmente se relaciona a movimientos repetitivos. Ahora, hay una patología también conocida allí en cuanto al área de limpieza por la manipulación inadecuada, en este caso de los baldes, bien, que es el dedo en gatillo, ¿no? Que es generalmente el dedo del medio, el que se contrae, y lo que hacen es atrapar el tendón, y el dedo se queda como un movimiento más brusco, como si fuese un resorte, ¿no? Entonces, generalmente se relaciona básicamente a la manipulación, en este caso, de baldes con agua, ¿no? A nivel de la columna, como les venía diciendo, la zona la que más se lesiona es la zona lumbar, pero también hay la zona dorsal, ¿no? Que son las famosas dorsalgias, ¿no? Que también son por posturas inadecuadas, que van a ocasionar dolor, algunas veces va acompañado de adormecimiento. Y en la columna lumbar, las famosas lumbalgias, hernias discales, como les había comentado, y las cuales van a provocar dolor, principalmente adormecimiento e incluso compresión del nervio ciático, ¿no? Lo cual ya el paciente a veces va a referir molestias a nivel de lo que son las piernas. A nivel de las piernas tenemos los trastornos de circulación, es decir, por posturas mantenidas, ya sea de pie o sentados, tenemos la alteración de la circulación. Como consecuencia vamos a tener sensación de pesadez, dolor de las piernas, presión, en este caso, ¿no? Si estamos sentados mucho tiempo, la presión del muslo contra la silla va a provocar que la circulación sea más lenta. Bien, en cuanto a las técnicas posturales, bien, vamos a ir ya abarcando algunas correcciones a la hora de realizar nuestras actividades. Principios básicos dentro de cada actividad sobre la mecánica corporal. Bien,
Las actividades pueden ser diversas, pero es importante tener en cuenta algunos puntos, como la espalda recta, ya sea que voy a atender a un paciente, voy a estar frente a una computadora, voy a ingresar datos a la computadora, voy a atender a un paciente, voy a vacunar, etc. Necesito tener siempre el tronco recto. Bien, si necesito hacer manipulación de algún objeto o trasladar a un paciente, es importante de que la fuerza salga de las piernas, no es flexionar las piernas. Cuando requiero trasladar a un paciente o empujar una silla de ruedas, una camilla, ¿no?, es necesario que la carga, o en este caso el objeto, esté siempre pegado al cuerpo. Bien, pies separados, que eso siempre va a ser nuestra base, ¿no? El contrapeso del cuerpo, si necesito empujar hacia adelante, en este caso algún objeto, alguna camilla, etc., ¿no? El peso no va a salir de mis brazos, va a salir de todo mi cuerpo, ¿no? Y la utilización de apoyos. Muy bien, en cuanto a trabajos administrativos, básicamente, ya sea que necesito digitar, ¿no?, ingresar datos, toda actividad que tenga que ver frente a un monitor o incluso llenar fichas, es necesario tener nuestra zona bien adaptada. Bien, importante, la silla tiene que estar estable. Bien, sé que no todas las sillas son ergonómicas, en la mayoría de los puestos han cambiado las sillas, pero no todos, ¿no? Es importante que la silla, el soporte, ¿no?, la base del asiento, sea suave. Si no, si es de un material rígido, tabla, etc., hay quien no tiene un cojín en casa y lo puede adaptar y ponerlo, ¿no? Otro punto importante es la utilización del soporte lumbar. Bien, no todas las sillas tienen el soporte, pero si tengo algo que adaptarlo, ponerlo en mi silla, lo puedo hacer, ¿bien?, para que nuestra columna esté con el soporte. ¿Bien? Bien. Si tenemos un monitor hacia adelante, bien, necesito ingresar algún tipo de dato, es necesario que la borde superior de la pantalla esté a nivel de lo que son los ojos del trabajador, bien, para no estar todo el tiempo flexionado hacia adelante en la espalda. Bien. El apoyo completo de los pies es importante, bien, para así crear un ángulo entre la rodilla y las piernas, un ángulo de 90, y generar un mayor soporte en lo que es en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro tronco y nuestra espalda, todo tiene que estar erguido, todo recto. En el trabajo asistencial, bien, según lo observado, pues existen las tareas o puestos más que se han observado y las actividades más importantes, por ejemplo, el área de tópico, laboratorio o odontología, ¿no?, donde se han observado más un poquito lo que son lesiones musculoesqueléticas. En el área de tópico o tomadora de muestra, por ejemplo, a veces las sillas no son adecuadas y lo que hace el personal simplemente es agacharse y tomar la muestra del paciente, ¿no? Ojo que también los pacientes, obviamente las características son diferentes, ¿no? Algunos son altos, bajos, etc., ¿no? Entonces va a depender mucho. ¿Qué es lo que puedo adoptar ahí? Es que estar a la altura del paciente, es decir, tratar de tener una silla y ponerme delante del paciente para yo poder tomar la muestra, bien, como lo muestra en la imagen. El área de laboratorio, si bien se han observado, cumplen algunas con las sillas ergonómicas, ¿no?, que son las altas, con las 5 ruedas, pero hay algunas que no y lo prefieren realizar los trabajos de pie, básicamente para el análisis de muestra. Es importante que, si bien hay actividades que no se pueden cambiar totalmente, hay que tratar de evitar las posturas mantenidas por el mayor tiempo, ¿no? Si tengo que estar analizando muestras y que quizás esas muestras son diferentes en cuanto a posturas, prefiero rotar. O si tengo que hacerlo entre el análisis de una muestra y llenar algún tipo de ficha, trato de rotar un poquito las actividades para que no sean muy constantes. Bien. Lo importante, como le digo, en cada actividad es tener el tronco recto y el apoyo de pies firme, ¿no?
En cuanto a las actividades de odontología, si bien las técnicas o en este caso la misma postura para atender al paciente es un poquito complicada, bien, a veces, en algunos puestos se ha observado que las sillas de los médicos o odontólogos pues no son más adecuadas. Bien, como vemos en la primera imagen, esa es la postura que generalmente se suele usar, es decir, atiendo al paciente, ¿no? En el área de odontología lo que hago es tratar de flexionarme lo máximo para yo poder ver en este caso al paciente, ¿no? Hay algunas sillas que se adaptan a la postura del profesional, bien, que son un poquito más altas y para que pueda la columna estar un poquito más erguida. En los odontólogos generalmente siempre sufren de dolor de cuello. Lamentablemente es la postura que les limita un poco más, ¿no? Entonces, si tenemos constantes pacientes de limpieza bucal o tratamientos preventivos, etcétera, hay que tratar de que no sea mantenido esa postura, ¿no? Entre cada paciente se pueden tomar 5 minutos para poder estirar y hacer otra actividad que impida que esa postura sea mantenida. Bien. En la manipulación manual de cargas, cualquier tipo de carga, primero, reglas generales es acercarse al objeto, es decir, separar los pies y recién planificar el movimiento como lo ven en la imagen. No ir de frente, porque cuando voy y agarro el objeto de frente lo que voy a hacer es lesionar mi columna. Bien, entonces lo que hago es, primero me acerco al objeto, veo qué tipo de objeto es, si es cuadrado, redondo, si es un costal, una caja, etc. Y si tiene para agarrar de los lados o no. Bien, entonces lo que voy a hacer es acercarme, separar los pies, es importante el apoyo o en este caso la base, ¿no? Y recién lo que hago es agacharme. El tronco tiene que estar recto, como le dije, es una regla general. No puedo doblar el tronco. Bien. La fuerza para levantar el objeto va a salir de las piernas, no de la espalda. Bien. Luego, usar la fuerza de las piernas para levantar el objeto y con ello poder trasladarlo. Ahora, no puedo tener el objeto delante y lo que hacer es rotar inmediatamente, no. Si necesito poner una caja de lo que he cargado hacia el lado izquierdo o el lado derecho, volteo todo mi cuerpo. No puedo hacerlo girando nada más, ¿bien? Porque ahí es donde ocurren las rotaciones a nivel de la columna. Bien, los principios fundamentales es, como ya les mencioné, mantener la espalda recta y no torcer el tronco, no rotar inmediatamente. Si necesito poner un objeto a un costado, giro todo el cuerpo. Bien, aprovechar la fuerza de las piernas para mantener o descargar el peso y con la espalda recta. Bien, es importante la sujeción del peso, es decir, que sea con toda la mano, no solamente con los dedos. Bien, si no me puede ocasionar algún tipo de tendinitis. Mantener los pies separados, que es muy importante, es nuestra base, ¿no? Y el uso del peso como contrapeso durante la movilización, es decir, si necesito empujar, que sea con todo el peso, si necesito jalar, con todo el peso de mi cuerpo, no con los brazos ni las manos. En cuanto a la manipulación de pacientes, ¿no? Vamos a hablar algunas técnicas muy puntuales, bien, en los que se ha observado que el personal tiene mayor tipo de dolor, molestia o que ya en algún momento ocasiona algún tipo de lesión. Bien. En los pacientes parcialmente dependientes, es decir, que ellos sí colaboran, que tú les puedes explicar que te ayude, está el traslado de camilla a silla de ruedas o de silla de ruedas a camilla, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en ese aspecto? En este caso, si el paciente está en una camilla, ¿no? Y sé que está consciente, sé que me puede colaborar, ¿no? Entonces le voy a pedir que me ayude. Bien. Entonces, si necesito trasladar de cama a silla de ruedas, la silla de ruedas tiene que estar al costado de la camilla. Bien. Fijar las ruedas de la silla perpendicular a la cama. En este caso,
como el paciente está consciente, pedimos al paciente ubicarse, en este caso de costado, e ir sacando los pies hacia el filo de la cama. Bien. Lo que vamos a hacer ahí es, en este caso como profesionales, es abrazar al paciente a fin de ser el apoyo al momento de reincorporarse de lo que está de costado hacia sedente, o sea, hasta la posición de sentado. Bien, ahora, esa reincorporación tampoco lo hago yo sola. El paciente, si me colabora, le digo, bien, apóyate en tu brazo que está en apoyo sobre la camilla y se levanta. Bien. Es importante, una vez ya que esté el paciente sentado, regular la camilla, bien, que no esté muy alta, cosa que los pies del paciente no estén en el aire. Los pies del paciente tienen que estar apoyándose en el suelo, porque me va a colaborar en el traslado de lo que es la camilla a la silla, bien. Entonces, el siguiente paso que hace el profesional es poner, si yo voy a trasladar a un paciente de una camilla hacia el lado de la silla de ruedas, lado derecho, el pie que yo voy a poner entre las rodillas del paciente va a ser el izquierdo, bien, porque con el izquierdo me va a permitir girar todo el cuerpo con el paciente hacia la silla de ruedas, bien. En cambio, si lo hago con el pie contrario, lo que voy a hacer es una rotación de columna y es lo que no quiero, ¿ya? Entonces, ponemos la pierna del profesional entre las rodillas del paciente y lo que se le pide al paciente es que le abrace al profesional por el cuello y trate de ponerse de pie o apoyar el peso sobre las piernas. ¿Bien? Y se pide al paciente colocar toda la fuerza, en este caso de las piernas, mientras que en este caso el profesional coge por el pantalón del paciente y lo que hace es girar todo el cuerpo con el paciente a la silla de ruedas y finalmente sentar, como lo muestra en la imagen. ¿Bien? Eso es en cuanto a los pacientes, en este caso parcialmente dependientes. Otro punto importante, en este caso pacientes o dependientes, perdón, cuando necesitamos bajar rampas con la camilla o en este caso con la silla de ruedas o entrar a un ascensor, también son técnicas puntuales en las que se observa que el personal realiza diferentes técnicas posturales y las mayorías son inadecuadas. Bien, entonces para bajar una rampa con una camilla y evitar de que el paciente o incluso el profesional se lesione, en este caso el profesional que está llevando la camilla debe situarse, ¿no?, en la parte inferior, o sea, en la parte del piecero de la camilla. Bien, en cuanto a bajar una camilla de una rampa, ¿no? Es decir, como si estuviese caminando hacia atrás, de forma que el paciente mire hacia nosotros, ¿no? Con eso estamos soportando el peso de la camilla con todo el peso de nuestro cuerpo, no con las manos. Porque si hacemos del otro lado, en este caso el profesional está en la zona de la cabecera, lo que va a hacer es jalar y traccionar y la fuerza de la camilla o el peso puede ser mayor y puede lesionar. Bien, si puede ser entre dos compañeros, mucho mejor. Bien, esta actividad generalmente son entre dos profesionales. Bien, bajar rampas con una silla de ruedas, también tirando de la silla de ruedas hacia atrás, de forma que el paciente mire en la misma dirección que nosotros. Bien, ¿por qué? Porque vamos a soportar el peso de la silla con nuestro cuerpo, ¿no? Y así evitamos lesionarnos y evitar que el paciente también se pueda accidentar. Bien, al entrar al ascensor se efectúa también de espaldas. Entrará primero el profesional tirando de la silla hacia atrás, ¿no? Y una vez dentro dará la vuelta a la silla para salir nuevamente de espaldas. Generalmente en esta actividad se hace entre dos compañeros, ¿bien? Siempre lo he visto con dos profesionales, así que uno apoya al otro, ¿bien? No hay mucha relevancia en esta actividad. En cuanto a las actividades del traslado, en este caso de cama a camilla, ¿bien? Se hacen ante pacientes dependientes, ¿no? En este caso es entre 2 o 3 profesionales, ¿bien? Generalmente se hace con una solera o con una tabla rígida, ¿bien? Entonces, si yo necesito pasar a un paciente
de una camilla a una cama, entonces lo que hago es sujetar bien tanto los profesionales que están al borde de la camilla del paciente como de la otra camilla, trasladar y jalamos. Bien, tratemos de no traccionar con la columna para evitar lastimarnos, en este caso el profesional, la zona de la misma columna, ¿no? Entonces, generalmente se hacen actividades entre 2 o 3 personas, ¿no? Bien, factores a considerar en la prevención de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en la espalda. Bien, tenemos del entorno. Si bien las actividades son diferentes, necesitamos ver el espacio de trabajo, ¿bien? ¿Qué equipos? El mobiliario, por ejemplo, si es un trabajo donde está un monitor, ¿no? La silla, el escritorio, la ubicación del monitor, etc. El ruido, la iluminación también es importante, ¿no? Y la temperatura. Del profesional, la capacidad física, ¿no? La formación en cuanto a técnicas de movilización, como lo estamos haciendo, ¿no? La manipulación de objetos pesados o la manipulación incluso de pacientes en algunas técnicas puntuales, ¿no? La formación de posturas adecuadas ante nuestras actividades cotidianas, ¿no? En el trabajo, el calzado, ¿no? Porque es importante tener un calzado adecuado, es decir, si es muy resbaladizo, pues tendemos a ocasionarnos algún tipo de accidente, ¿no? Muy bien, y del complejo asistencial, la cultura de seguridad, la comunicación entre los compañeros, ¿no? Si necesito ayuda, comunicarlo para no realizarlo solo y así evitar algún tipo de contratiempo, ¿no? El ritmo del trabajo, los turnos, si bien todos los turnos no son iguales, hay turnos de 6 horas, 8 horas, 12 horas, hay turnos de 24 horas que son generalmente en centros de emergencias, ¿no? Información de las actividades que realizamos y mantenimiento y utilización de equipos, ¿no? Eso también es importante porque, por ejemplo, si las camillas están en adecuadas condiciones, si las sillas están bien, ¿no? Entonces, todas esas cositas también influyen mucho en la prevención de las lesiones musculoesqueléticas. Teniendo en cuenta las recomendaciones en cuanto a las actividades puntuales, ¿no? En cuanto a las actividades asistenciales, vamos a dar pequeñas recomendaciones. Bien, es importante que antes de cada actividad se recomienda, ¿no? Realizar al inicio y final estiramientos, ¿no? Poder calentar o realizar algunos estiramientos. Si siento que, por ejemplo, me duele el cuello, puedo estirar, ¿no? Antes de yo poder empezar mi actividad. Adoptar las medidas posturales adecuadas. Si sé que voy a hacer un turno en el que voy a atender a los pacientes, si son muchos pacientes, veo la forma de que esa postura no sea constante o que yo pueda entre pacientes al menos darme unos segundos para poder estirar. ¿Bien? Uso de la faja simple si presenta molestias en la columna, solo si presenta molestias, es decir, si yo ya tengo una lesión antecedente de algún tipo de molestia a nivel de la columna, hernia generalmente, ¿no? Y sé que voy a tener un turno en el que voy a hacer esfuerzos básicamente, puedo usar la faja, ¿no? Pero si yo sé que estoy en el área de atención a los pacientes, en el área de medicina, solo consultas, no es necesario, ¿bien? Porque la faja no te previene ni tampoco te cura de algún tipo de lesión musculoesquelética. Te ayuda a dar un soporte, sí, pero no te cura, ¿bien? Es importante el uso de los EPPs de acuerdo al tipo de actividad, ¿no? EPPs en cuanto, por ejemplo, a zapatos antideslizantes, ¿no? La ropa cómoda, ¿bien? Guantes y todos los EPPs que también ya nosotros conocemos, ¿bien? Alternar tareas, es decir, si sé que voy a estar en consultas y también en otro tipo de atención o trabajo incluso llenado de fichas, trato de alternar un poquito para que no sea muy constante esa actividad. Bien,
Realizar pequeñas pausas de recuperación, es decir, por cada 2 horas de trabajo repetitivo continuo, es necesario al menos 8 minutos de pausas de recuperación. Es decir, pausa de recuperación es, esa actividad tiene que ser suspendida al menos por 8 minutos o cambiarla por otra actividad, ¿no? Para que esa zona que está en constante fatiga pueda ser recuperada. Bien. Si presenta una molestia musculoesquelética que ya, a pesar de que ha estirado, ha realizado las cosas que se les recomienda, es necesario ya visitar a un médico, no automedicarse de frente, porque generalmente lo que se hace es automedicarse y con eso ya, pero solamente lo que es, se alivia el dolor y nada más, mientras la causa continúa, ¿no? Hay que ver y reconocer cuáles son aquellos tipos de riesgo que estamos expuestos, si sé que estoy mucho tiempo sentada, si sé que estoy mucho tiempo en constantes esfuerzos o manipulación de objetos pesados, o si sé que estoy en constantes posturas de estar flexionada todo el tiempo. Entonces, trato de ver la forma o qué puedo hacer según lo que yo ya sé, las recomendaciones, modificarlas, y si con eso mejoro, genial. Pero si no mejoro con eso, ya es necesario la intervención, en este caso del médico. ¿Bien? Y con eso estaríamos terminando en cuanto a al tema de ergonomía en el trabajo, en la parte asistencial, ¿no? Cualquier duda, estamos nosotros como Salud Ocupacional para brindarles cualquier tipo de información. Bien, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.